bien, buenas tardes o buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto siempre estar con ustedes. Decíamos al inicio de estos videos que nos gustaría, al Padre Carlos y a mí, ir a visitarles en todos sus hogares y poder compartir con ustedes, poder dialogar, poder conversar para crecer. Pero como no podemos bilocar ni trilocar. No podemos ir a todos los lugares. Estamos usando estos medios, estos videos sencillos, ¿verdad? Para poder irnos a estar con ustedes y conversar, dialogar, crecer juntos. Crecer con esas personas a las que estás invitado, que están a tu lado, que quieren contigo crecer y quieren contigo perseverar en este camino que hemos iniciado ya. Ya llevamos, este es el video número 10. Llevamos 10 videos. Muy bien. Muy bien, Padre. ¿Y hoy de qué nos va a hablar? Bueno, hay algo que yo evité a propósito del video pasado. Porque el video pasado hablamos sobre la libertad interior. Y uno de los aspectos, uno de los pasos, se puede decir, de recibir o a vivir en libertad es de aceptar a los demás. Y una de las cosas, uno de los aspectos en aceptando a los demás, aceptando a los demás con sus fracasos, con sus fallas y con sus límites, es también el perdón. El perdón. Y eso yo creo que ese aspecto, ese tema del perdón merece su propia conversación. Claro. Sí, entonces vamos a hablar hoy del perdón. Sí. Si algún tiempo he preguntado qué es perdonar, cómo se perdona, ¿es posible perdonar? ¿Por qué debería uno perdonar? Y todas esas preguntas, vamos a hablar sobre eso. Sí, otra pregunta que siempre las personas también hacen es, yo no he perdonado porque me acuerdo todavía de lo que pasó, ¿no? Entonces, mientras me acuerde, no he perdonado, ¿verdad? Y todo eso vamos a repasar en esta interesante. Conversación. Vamos allá entonces. Primero, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Hemos hablado en videos pasados, ¿no? de lo que no es el perdón. El perdón no es de recoger todo y meterlo debajo de una alfombra y de pretender que todo está bien. No significa simplemente hacer cuenta de que nada pasó. Ni tampoco es decir que el mal que alguien hizo es bien. Porque a veces tenemos como esa costumbre de decir, no, está bien, no te preocupes. Claro. Pero hay algunas cosas que son mal y hay que decir. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Exacto. Cuando el padre me roba mi chocolate, ya. Está mal hecho. No, pero ¿qué es de perdonar? Y vamos a tomar un poco de la sabiduría de Padre Jacques-Philippe que hemos hablado en el video pasado sobre la libertad interior en su libro que se llama así. Y tiene esto de que decir sobre el perdón. Es un poco largo y quiero que ustedes como lo reciben al paso, a recibir de lo que es el perdón. Dice así. Perdonar significa decir, esta persona me ha hecho daño, pero no quiero condenarla. No quiero identificarla con su falta. No quiero tomar la justicia en mis manos. Dios es el único que escudriña la mente y el corazón y juzga con justicia. Y yo le dejo a Él la tarea de pesar las acciones y pronunciar juicio. No quiero cargar con ese peso. Además, no quiero pronunciar una condena definitiva sobre la persona que me ha herido. Quiero mirarla con esperanza, porque creo que puede cambiar y sigo deseando su bien. También creo que incluso del mal que me han hecho, aunque parezca irreparable desde un punto de vista humano, Dios puede sacar un bien. Wow, muy bien, hay muchas cosas aquí. Muchas cosas, y vamos a tomarlo y ir a lo más profundo con eso. Okay, eso es el primero. El perdón separa la acción de la persona. O sea, lo que dice, no quiero
a identificar esta persona con su falta. Siempre decimos, ¿no? Ama al pecador y odia al pecado, ¿no? Y es muy difícil cuando podemos hablar en general o cuando estamos hablando de diferentes eventos en las noticias, ¿no? Ama al pecador y odia el pecado. Pero cuando se pasa a mí, es mucho más difícil, ¿no? Y de perdonar es de separar, ¿no? De no identificar la persona con sus acciones. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, recuérdame, Padre, ¿cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es que somos hijos de Dios, redimidos. Redimidos, hijos de Dios. Y no hay nadie que no sea incluido en ese grupo, ¿no? Nadie. Todos Nadie. somos hijos de Dios. Muy bien. Segundo, el perdón coloca el juicio en su lugar correcto. Es decir, ¿quién es el juez? A Dios. Dios es el único juez. Dios es el único juez. El único que nos va a juzgar por todas nuestras acciones. Exacto. Y el único que conoce la verdad plena y completa. Exacto. A veces podemos juzgar de nuestro punto de vista. Pero si estamos juzgando de nuestro punto de vista, solamente de lo que yo puedo ver y puedo escuchar y yo puedo recibir, estamos faltando algo. No conocemos en los corazones de los demás. Y porque Dios sí conoce los secretos de cada uno de nuestros corazones, ¿no? Dios es el juez perfecto, el juez justo y misericordioso. Entonces, ante algo que me han hecho, ¿verdad? El decir, yo soy víctima de lo que me han hecho, yo no soy juez. No voy a tomar el papel equivocado, ¿verdad? Sí, exacto. Imaginemos en un juicio, ¿verdad? Como las películas que vi en un juicio, pues yo estoy allí, ¿no? A lo mejor defendiéndome, ¿no? De lo que me han hecho, pero no soy el juez. El juez es otro, ¿verdad? Exacto. Hay un partido, hay una persona que es imparcial, es neutral, que sabe todo, conoce todo y puede dar la verdadera justicia. Y recuerden, Padre, la justicia es una de las virtudes, ¿verdad? Una de las virtudes cardinales, hablábamos de la prudencia, la justicia, y la justicia era dar a Dios y a los demás lo que se le debe, ¿verdad? Y recibir de Dios lo que nos debemos también nosotros. Y lo que le debe a Dios es lo que Dios puede hacer. Es un modo de decir que deja que Dios sea Dios. Eso es. Y nosotros seamos nosotros. Fíjate, eso que dices, deja Dios sea Dios, nos recuerda a Adán y Eva, cuando querían ser como dioses. Querían tomar ellos por su mano, ¿verdad? El darle el valor a las cosas, en lugar de dejar que sea Dios, ¿verdad? Exacto. Y lo que hace el perdón, no solamente es que dejamos que Dios se haga su trabajo, pero el perdón está enraizado en la esperanza. Porque cada vez que perdonamos estamos diciendo, no solamente estamos separando la acción y la persona, no es solamente que estamos dejando que Dios sea el juez, pero estamos actuando con la esperanza que Dios puede sacar un bien de cada fracaso, cada herida, de cada acción mal, y más, estamos deseando el bien para la persona que me ha herido, me ha hecho mal. Entonces es una esperanza para mí, pero también para la persona que me ha hecho mal. Exactamente. Esperanza para los dos, porque así como Dios puede hacer cosas grandes, si estás haciendo cosas grandes conmigo, también lo puede hacer con esa persona. Y si Dios me ha perdonado, yo sé que yo puedo perdonar a los demás, ¿no? Esta esperanza es la esperanza que nunca defrauda. Estamos viviendo en el año de la esperanza, ¿no? Eso es. La esperanza que nunca defrauda. Y sigue ese versículo, ¿por qué? Por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cada vez que perdonamos, estamos enraizados en ese amor de Dios derramado por el Espíritu Santo y esperando el bien para todo el mundo. Y hay diferentes efectos cuando uno no perdona y son importantes de reconocer, porque igualmente con las heridas, ¿no? En la falta del perdón, la falta de no perdonar, de aguantar el dolor en vez
de vivir en el presente, ¿no? Nos puede afectar. ¿Recuerdas esa parábola donde... Me estás haciendo muchas preguntas, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Yo, no. A ver si sé. A ver. Esto no está en el guión, entonces, a ver. ¿Recuerdas la parábola del siervo que el maestro perdonó su deuda? Ah, claro, sí. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en ese...? A ver, entonces, como no tenía con qué pagar, ¿verdad? Bueno, primero lo tomó preso, ¿verdad? Uh-huh. Y le dijo, págame lo que me debes, ¿no? Pero como no tenía con qué pagar, le perdonó. Y le perdonó y le debía, dice, bueno, traducción ¿no? latina dice muchos millones. Uh-huh. Debía muchos millones, ¿verdad? Y lo perdonó. Uh-huh. Y hay más, porque no es solamente que el maestro perdonó a ese siervo, pero el Señor, ese siervo también tenía... Bueno, espérame, es que no me has dejado continuar. Perdón. Me has interrumpido. No Perdóname. Sí, perdón. La segunda parte es que después de que él ha sido perdonado, él sale, ¿verdad? Y encuentra a alguien que le debía muy poco a él. Y entonces, ¿qué hace? Lo lleva a la cárcel y no le quiere perdonar hasta que le pague todo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces eso causa que los que ven eso dicen, ¿cómo es posible, verdad? Y van con el primer señor y le dicen, mira lo que ha pasado, tú le perdonaste a él, pero él no ha perdonado a otros. Uh-huh. Y él se queda preso, claro, de nuevo, ¿no? Y hasta que él paga todo, cada centavo. Y Jesús concluye esa parábola con estas palabras: así también hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Si nosotros hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, también nosotros debemos de perdonar de todo corazón a nuestros hermanos. Y si no perdonamos, si aguantamos la deuda de cada persona, no quedemos como presos en nuestro propio resentimiento. Eso es lo que hace el resentimiento, nos queda preso, atado. Es como un veneno. Sí, exactamente, ¿no? Y es como un veneno que vamos bebiendo y seguimos bebiendo. Exactamente, ¿no? Y a veces tenemos resentimiento con alguna persona. Y después esa persona, cada acción, cada palabra que sale de su boca, cada comida que hace, lo que sea, cada acción puede, como se agrega a la deuda, ¿no? Oh, ella quemó el arroz y después me echó la culpa y después me cortó en el tráfico y después. Y uno agrega tantas cosas. Y eso sirve como un veneno, ¿no? Nos envenena y nos sirve como obstáculo en nuestra sanación. Hablando de semanas pasadas, ¿no? Si queremos buscar sanación, tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño, porque si no... A ver, yo a lo mejor me voy a adelantar, esto tampoco está en el guión, ¿no? Dado que tú me has preguntado lo que no estaba en el guión, ¿es obligatorio ese perdón hablar con la persona que te ha hecho algo o no? No. ¿Vas a hablar de eso o te he preguntado, no sé si va en el momento o no? ¿Quieres decir responderme eso? Voy a más adelante, pero rápidamente. No es necesario hablar con esa persona, ¿no? O sea, para pedir perdón no necesito encontrarme con la persona que me hizo un mal. Y para perdonar también. No necesitas enfrentarse con esa persona. ¿Por qué? Porque el perdón es ¿con quién? Conmigo mismo y con Dios. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el perdón, si estamos como volviendo a esa definición que nos dio el Padre Felipe, no es de reconciliar. Reconciliación es otra cosa. Y eso es el encuentro de dos personas y se resuelve, ¿no? Todo y toda la deuda se queda perdonado, ¿no? Pero el perdón es simplemente de soltar el resentimiento y de hacer la decisión de separar la acción y la persona y continuar viviendo en libertad, dejando que Dios haga su trabajo y yo sigo en el camino. O sea que puedo perdonar aunque no me reconcilie. ¿Sí? Y eso está bien. Sí. Claro, sería más perfecto
el sí. reconciliarme. Pero el paso importante es el perdonar. Sí, y yo me imagino que si uno quiere reconciliarse, hay que al principio perdonar. Hay que al principio separar Para poderme reconciliar tengo que perdonar. Oh, sí, eso sí, porque si no, claro. si vas Pero puedo perdonar sin reconciliarme. Exacto, Bien. exactamente. Muy bien. Y No. entonces, ¿cómo perdonar? Bueno, antes de eso. Perdón. Antes de eso. Eso es una sola cosa más sobre el resentimiento, ¿no? Sí. Porque el padre Philip puede hablar mucho mejor que yo sobre este aspecto del resentimiento, del perdón. Okay. Porque hablando de esa deuda, ¿no? Aunque uno acumule y agrega con cada fracaso, con cada palabra, con cada falla, ¿no? Dice Padre Philip, esas fracturas acumuladas terminan envenenando nuestra vida. Es más sabio cancelar cada deuda como el Evangelio nos invita a hacer. A cambio, nosotros seremos perdonados de todo y nuestros corazones quedarán libres, mientras que alimentar el resentimiento nos cierra a las cosas buenas que los demás podrían aportarnos. Sí, es necesario de perdonar. Es necesario, ¿por qué? Porque si queremos recibir los bienes y ser abiertos a los bienes que Dios quiere dar a nosotros, tenemos que soltar cada resentimiento y cancelar cada deuda como el Maestro hizo, como el Evangelio nos enseña, para después recibir los bienes. Porque si no, si estamos tan enfocados en nuestro deudita, estamos más preocupados de eso en vez de preocuparnos por lo que Dios tiene para nosotros. Así que llegamos a la pregunta más importante: ¿cómo puedo perdonar? Bueno, C.S. Lewis dijo una vez, es el autor de El León, la Bruja y el, ¿cómo se dice? The Lion, the Witch and the Wardrobe, los Chronicles of Narnia. Un autor cristiano que es excelente. Fue tan cerca a convertir a la Iglesia Católica. Y fue buenos amigos con J.R.R. Tolkien, que es autor de El Señor de los Anillos, ¿no? Y él dice, todos piensan que el perdón es una idea maravillosa, hasta que tienen algo que perdonar. Claro, bueno. Sí, buena, muy bueno, ¿verdad? Es difícil. No que quiere decir que el perdón solamente es hacer esta oración y ya, empieza así, pero el perdonar es difícil. Es difícil. Pero el amor nos hace libres. El amor que es el fruto de esta esperanza que San Pablo a los romanos nos dice, ¿no? El amor nos hace libre para perdonar. Y un ejemplo muy fuerte, ¿ibas a decir algo? No, sigue y después. Sí. Después lo digo, después de este ejemplo. Después. Que lo dices. Un ejemplo muy fuerte para mí que me ha tocado mucho es un testimonio. Es un testimonio de una señora que se llama Corrie ten Boom. Y Corrie ten Boom fue una cristiana en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y ella escondió judíos en esos tiempos donde estaban millones y millones de judíos, católicos, sacerdotes, religiosos, un montón de gente. Y fue de preso, ¿no? Fue de preso a uno de los campos de concentración junto con su papá y su hermana. Y su papá y su hermana se murieron en ese campamento. Después de que fueron capturada y enviada a estos campos, ¿no? Y después de la guerra, ella sobrevivió y viajó a todo el mundo a predicar sobre el perdón y el poder del perdón. Y un día en Alemania, después de hacer su prédica, después de su charla, reconoció entre el pueblo un hombre. Y ese hombre fue una de las guardias
de ese campamento, del mismo campamento, ¿no? Y ella dice que él no me conoció, pero sí yo lo conocí. Y él se acercó y le dijo que ahora era cristiano. Se convirtió y que había recibido el perdón de Dios y quería y pidió de Dios esa gracia de pedir el perdón de una de sus víctimas. Imagínate, un guardia de un campo de concentración pidiendo el perdón a una víctima. Y le pidió con humildad, ¿no? Que le perdonara. Ajá. Y eso dice Corey cuando cuente su historia, ¿no? Cuenta que en este momento no podía. Recordó el sufrimiento de su hermana, sintió solamente odio. Porque recordó ella caminando desnudo delante de él. Y sintió el frío de su corazón. Y después, en ese momento, al mismo momento que sintió tanta odio, tanta oscuridad, rezó algo maravilloso. Rezó: gracias, Jesús, porque has puesto en mi corazón el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tu amor es más fuerte que mi odio y mi falta de perdón. Y en ese momento ella dijo: hermano, ven aquí. Y extendió sus manos y ella dijo que sintió el amor de Dios como que fluía a través de ella en sus manos y se reconciliaron. Ella iba a perdonar y dijo: ¿Es posible? ¿Yo puedo perdonar? No. Dios. Pero Él puede. Y porque Él puede, yo puedo. Eso quiere decir, ¿cómo puedo perdonar? Simplemente de reconocer esa verdad, que si yo no puedo, por algún modo, porque acuerdo el dolor, acuerdo el sufrimiento, recuerdo la rabia que tengo cada vez que recuerdo esas memorias, solamente tengo que reconocer que todo eso en comparación al amor de Dios es así. Y en reconociendo eso, yo puedo, en el nombre de Jesús, perdonar de todo corazón. Muy interesante, qué testimonio tan poderoso, ¿verdad? Poderoso. Yo lo he escuchado como 2 veces en un fin de semana, y cada vez que lo recibí, lo escuché, y me llenó como, me engranó, que me movía tanto. Me movía tanto que, wow, ¿cómo es posible que uno se puede decir que yo no puedo perdonar? Porque si ella, que ha sufrido tanto, puede perdonar, porque ella reconoce que Dios la ha perdonado, ¿cómo es posible que yo pueda aguantar tanto para mí? Claro. Y hay tantos testimonios, ¿verdad? Tantísimos testimonios del perdón. Hace unos meses, unas semanas realmente, hubo en el jubileo, no me acuerdo cuál era, pero era un jubileo en Roma, uno de los jubileos en Roma, y dieron unos testimonios del perdón también, de madres que sus hijos habían sido, cómo pudieron perdonar en eso, ¿verdad? Tenemos tantos testimonios, ¿no? Está este otro testimonio también muy poderoso de Immaculée Bigiza, ¿no? Sí. de la guerra en Ruanda, ¿verdad? Tantos poderes, tantos testimonios tan poderosos. Ahora, hay una cosa que tú has hablado y que quería yo comentar sobre el recordar, ¿verdad? Y el perdonar. Muchas veces quizás nos equivocamos, decimos, bueno, es que porque yo recuerdo algo, ya lo recuerdo, por lo tanto no lo puedo perdonar o no lo he perdonado. Y eso es un error. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar, ¿verdad? A veces hay una frase que usamos mal usada que decimos, perdono pero no olvido, olvido pero no perdono. En realidad son cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Olvidar tiene que ver con la memoria. Tenemos una cualidad, un don que Dios nos ha dado que se llama memoria, y lo tenemos para el bien. Tenemos que recordar las cosas, porque si no recordáramos, no sabríamos que un león nos va a atacar y que es un animal que nos va a comer, ¿verdad? Necesitamos que recordar que el león quiere decir corre, ¿verdad? Entonces la memoria es una cosa que tenemos para el bien, para recordar, pero yo puedo perdonar a alguien aunque me acuerde 1 y 1000 veces de eso que me ha hecho.
porque de nuevo, como tú has dicho muy bien, perdonar es dejárselo a Dios, dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? La memoria ahí sigue. Y aunque me acuerde, lo que tengo que hacer es recordar también el perdón. Es decir, me acuerdo de eso, pero me acuerdo que yo he perdonado. Me acuerdo que Dios es Dios, ¿verdad? Exactamente. Y el perdón no estamos diciendo que el perdón es fácil. No, es exactamente lo opuesto, ¿no? El perdón es difícil y es casi imposible por nuestras fuerzas. Claro. Pero tenemos La esperanza. gracia de Dios. Y luego hay otra cosita que me gustaría también. También es difícil porque normalmente el perdón se da con las personas con las que yo tengo relación, ¿verdad? Exacto. Es decir, con aquel señor que está pasando por la calle allá, que no lo conozco y no sé quién es, pues no tengo ningún problema. Pero con el padre que está a mi lado todos los días, ¿verdad? Y estoy en continuo trato, pues es donde se dan esas dificultades. Y me cuesta más el perdonar porque estamos todos los días. Y eso nos pasa en las familias, ¿verdad? Con la familia estamos todo el día juntos y nos cuesta más perdonar porque requiere más humildad el poder perdonar y estar ahí, seguir ahí, ¿no? Porque requiere más virtud, ¿verdad? El poder decir, yo te perdono. O el poder darle a Dios el poder de perdonarme a mí y al otro, ¿verdad? Sí, es un modo también de morir a sí mismo. Porque es de renunciar a ese orgullo de tener la razón, de estar correcto. A veces cuando no queremos perdonar es porque pensemos, aunque sí, a veces sí es cierto, pero pensemos que estuve en correcto, estuve en lo que tenía razón, ellos me actuaron en contra de mí y por eso sufro, por eso no voy a soltar el resentimiento. Pero lo que dice el Padre Felipe, lo que dice nuestro Señor en los Evangelios, ¿no? Si no perdonamos, vamos a quedar de preso. Y si queremos ser verdaderamente libre, tenemos que perdonar y hacer la decisión en el nombre de Jesús, con la gracia de Dios, de decir, yo te perdono. Una fórmula muy simple en que puedes hacer en su tiempo, no tienes que hacerlo con su grupo, o si quieres, está bien, están muy bien dispuestos, ¿no? De usar esta fórmula, ¿no? De recordar una persona que quizás has tenido muchos problemas y mucha dificultad de perdonar. De reflexionar el daño que hicieron y decir simplemente, yo, en el nombre de Jesús, perdono fulanito de tal por robar mi chocolate. Y yo suelto cada resentimiento y rencor que yo tengo contra él. Yo perdono, en el nombre de Jesús, perdono la persona por su acción y yo suelto cada resentimiento. Buen ejercicio. Sí, y si lo tienes que repetir, repítelo, porque ¿qué dice? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Qué dice? Muchas, todas. ¿Cuánto fue el número exacto? 490. No, pero mucho más. ¿No? Muy bien. Es no solamente eternamente, pero completamente. Muy bien. Y entonces, al final, el resumen es que el amor es más fuerte porque Dios es el que perdona y Él es más fuerte que cualquier cosa. Sí. Y ahí lo vemos a Cristo en la cruz diciendo desde la cruz, Padre, perdónales. Y muy sí, bien. cada vez que tenemos esa dificultad, hay que nada más mirar a la cruz y seguir adelante y dejar que Dios sea Dios. Muy bien. Y hablando de que Dios sea Dios y nosotros seamos nosotros, tenemos unos desafíos. Desafíos, preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas que tienes para esta vez? Primero, ¿por qué cree que a veces, porque no es todo el tiempo, pero ¿por qué cree a veces nos cuesta tanto a perdonar? ¿Por qué a veces nos cuesta reflexionar en cada uno de por qué a mí a veces me cuesta tanto perdonar, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, segundo, ¿alguna vez te has sentido atrapado por tu falta de perdón? Algunas veces hemos sentido cada vez como que vemos esa persona que me has hecho daño, como esa rabia, esos sentimientos, pero has
hemos sentido alguna vez Esa falta. esa falta de perdón. Es en una manera física, ¿no? Esa reacción a nuestra falta de perdón. Puedes compartirlo en sus grupos. Muy bien. Y tercera pregunta. ¿Qué piensas en la idea de que el perdón de Dios nos capacita para perdonarnos entre nosotros? Que la idea que Dios me perdona y eso me da el poder de perdonar. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos Perdónanos, Señor. como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy fácil para rezar y difícil para vivir. Eso Pero es. así es toda la vida y por eso estamos teniendo esta conversación. Estas conversaciones para seguir Creciendo. creciendo. Bien, muchas gracias, Padre, por este tema tan hermoso, tan bonito, ¿verdad?, sobre el perdón. Ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos todos juntos a trabajar. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con otro tema muy interesante. Bendiciones. Gracias.